Ok. Buenas noches, chicos y chicas. Hoy vamos a ver la primera unidad que no es parte de los métodos ni las técnicas y se llama formación de la personalidad. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, para conocer el proceso de socialización, ¿cómo se realiza? Porque la personalidad no surge de repente. La personalidad se va elaborando lentamente a través de una larga etapa de su vida. Etapa que por tal motivo es especialmente importante. Dicho en otras palabras, nuestra personalidad es el producto de un proceso en el que intervienen, además de factores innatos, que es especialmente la carga energética, es decir, todo lo que viene a través de nuestras células, de nuestro ADN, de la familia y del ser humano. Y también factores de carácter adquirido cuya naturaleza es social y cultural. Entonces, el proceso de formación de la personalidad, entonces, es lo que se llama también el proceso de socialización, porque aprendemos a ser persona, a tener personalidad en relación con otros miembros de nuestra familia y de nuestro entorno. Entonces, la socialización es un aprendizaje social. Entonces, el aprender a ser sociales nos indica que la socialización es un aprendizaje social. Es decir, con él aprendemos a comportarnos adecuadamente en la colectividad que nos rodea, la cual puede motivar a sus miembros, sancionando sus conductas si las consideran malas o premiando aquellas conductas que la sociedad considera buenas. En lo que sigue vamos a ver cómo aprendemos a ser sociales. ¿Cómo aprendemos a ser sociales? ¿De quiénes aprendemos a ser sociales? ¿Y qué es lo que aprendemos? Entonces, en primer lugar vamos a ver cómo aprendemos. Existen diversas teorías que hablan de cómo se produce ese proceso de ser social, pero no es tan importante por un lado sería importante, pero aquellas teorías que son más humanas, no esta que vamos a ver ahí un chiquitito, pero hoy día lo mejor es teorías como la de Bandura, por ejemplo, que aprendemos de lo que hacen de las otras personas, imitándolas o observando lo que hacen y luego aplicando. La teoría de Bandura nos dice que primero diferencia lo que es el aprendizaje de una conducta de la ejecución de la misma. Por ejemplo, un niño que ve una conducta que no es otra cosa que un conjunto de estímulos, almacena esa información en su memoria, pudiendo o no realizar esa conducta más tarde. Y el segundo aspecto importante es que dicha realidad depende más del éxito o fracaso conseguido por la persona. Es decir, los niños observan, y los adultos también observamos, y aprendemos conductas que podemos o no utilizarlas igualmente. ¿De qué depende que las utilicemos? Depende del éxito o fracaso de lo que esa persona haya aprendido, o sea, si haya visto. Por ejemplo, si ella ve que ser amable hace que las personas le aprecien, estén junto a esa persona, probablemente él también será amable, porque busca también esa consideración, esa pertenencia. Entonces habla de que hay conductas que se hacen que se realizan por la imitación de otras personas, los cuales pasan a ser modelos de comportamiento para la persona. La cuestión de cómo aprendemos nos lleva pues a la cuestión relativa de quién aprendemos.
esos modelos. Pero esto se trata tratado aparte. Los agentes de la socialización. ¿Quiénes nos enseñan a ser sociales? Los agentes son la familia, la escuela y los medios masivos de comunicación. Nuestro primer ambiente de socialización es la familia, que es la gente que interviene en la socialización del ser humano ya desde que éste ve la luz e inclusive antes, estando ya en la pancita de la mamá. Y en un primer periodo, esta gente, o sea, la familia, opera directamente a través de la madre, porque es la que está más cerca del niño. A medida que el niño va creciendo, va entrando otros personajes, digamos, que van ayudando a su maduración y que posibilitan su desarrollo psicosocial. Ahí intervienen los padres, los hermanos y otras personas próximas a él dentro del hogar. La escuela, que es el segundo agente, una vez que ingresamos ya en la educación inicial, empieza la socialización ya con un entorno más amplio, donde las relaciones no son tan íntimas ni tan cuidadosas. Comienza, como dice aquí también, en la guardería o el parvulario. Después, eso a medida que va creciendo el niño, también entran otros llamados peer groups o grupos constituidos por amigos y compañeros, jóvenes de la misma edad, por ejemplo. Grupos de pares se los llama también. Y luego van apareciendo los grupos de trabajo y a medida que él va creciendo, va aumentando su socialización. Pero hoy día tenemos también, y vemos que tiene mucha importancia, y según cómo le demos o no también espacio, a pesar de que hoy día ya nos han invadido todo, los medios masivos de comunicación y sobre todo los medios electrónicos, como como por ejemplo esto que ustedes estaban usando tanto, el Facebook, todas las redes sociales que tienen que ver. Bueno, la pena es que hasta la familia y la escuela, la relación es bidireccional, porque el niño se relaciona con la familia y con sus compañeros, o el joven también, pero a partir del tercer, o sea, el tercer agente es unidireccional, porque ellos nos meten todo lo que ellos quieren. Nosotros podemos elegir el programa que queremos ver, pero generalmente aún entre medio de eso nos meten la propaganda subliminal, ¿verdad? Entonces y es impersonal. Por eso es que debemos también tener un poco de control en cuanto a ese proceso de social, esa parte de los medios masivos de comunicación. Me acuerdo que había un niño que hablaba un español, creo que era un español medio mexicano o algo así, o español de España, porque él utilizaba todos los modismos de esas, inclusive mi nieto, creo que veía esos Teletubbies y esas cosas, no me acuerdo cuál de ellos era, pero eran algunos programas que eran lindos, pero decían, por ejemplo, en vez de locote decían morrones, y cuando uno le decíamos, ¿querés el locote? Él nos decía, ¿qué es eso? Y le mostrábamos y decía, esos son morrones, no son locotes, son frijoles, no son porotos. Bueno, toda la guerra es. Luego tenemos las etapas de socialización, que según lo divide Freud, él habla de la fase oral, anal, edípico latente, adolescente, y entonces ustedes van a encontrar eso en el texto. Es interesante, pero no es la mejor de las definiciones de las etapas. Yo preferiría que ustedes le den más interés, pongan más interés en el proceso de socialización dado por Bandura y por Piaget, que son autores más, digamos que no refieren a una situación específica y menos todavía a una interpretación mitológica, digamos, de lo que es. Luego tenemos la etapa de socialización primaria y secundaria. La socialización primaria, entonces es la socialización primaria es aquella donde se dan
en el tiempo de la familia y los inicios de la escuela, donde es más afectiva, más directa, etcétera. Y de ahí se pasa a la socialización secundaria, que corresponde ya a la etapa de la adultez. La socialización primaria también es más rápida porque acompaña el desarrollo físico de la persona hasta, digamos, la juventud y, digamos, hasta los 20 años. A partir de allí ya empieza la socialización secundaria, cuando él ya entra en el mundo que tiene que decidir una carrera, que tiene que decidir qué va a hacer de su vida, qué va a andar, y empieza ya el mundo del trabajo. Entonces, ahí empieza tiene que utilizar otros mecanismos. Y, por ejemplo, la pertenencia a nuevos grupos, formar parte de nuevas situaciones sociales. Por ejemplo, al contraer matrimonio, vemos que ellos empiezan un nuevo sistema de vida, una nueva forma de vida. Entonces ahí las características son diferentes a las primarias. En la etapa primaria, los agentes ejercen su acción en profundidad. Ya hablamos de la relación directa que hay entre las personas que componen la parte primaria, que son más profundos, y en cambio la secundaria es más superficial. Es decir, la relación con los otros jóvenes, la relación con ¿cómo se dice?, con el trabajo. Entonces, ahí podemos ir viendo también en el texto cuáles son las características de la relación primaria, de socialización primaria, en la que los agentes son cuantitativamente pocos, pero cualitativamente su acción es más profunda. En cambio, en la secundaria son más superficiales y menos profundas. Y en los últimos años se habla también de otra etapa que es la terciaria, que corresponde a la tercera edad que le decimos, iniciada muchas veces con una auténtica crisis personal, ya que el mundo social de la persona en el ser humano aparece en algunos casos, no todos, la jubilación. Entonces pasa a restringirse y a volverse monótono. Plantea en nuestras sociedades una problemática psicológica y social muy preocupante. Es decir, generalmente la persona vive esperando que llegue la jubilación para descansar, para hacer lo que quiere, para ser libre, etcétera, pero llega en ese momento y como pierde esa seguridad que tenía laboral, muy pocos son los que saben realmente disfrutar de la jubilación, que es el jubileo, es estar alegres justamente y sobre todo cuando hemos pagado nuestra jubilación. Entonces, ¿por qué sucede ese problema psicológico en el jubilado? Hay un proceso que se llama desocialización y resocialización. Sería dejar de ser social en una forma, y resocializarse es volver a adaptarse a una nueva forma de socialización. Entonces, hablando del tema de la jubilación, justamente la persona se ve obligada a abandonar comportamientos que había aprendido, a dejar grupos a los que hasta aquel momento había pertenecido. Paralelamente, ya no ve las cosas con los mismos criterios de antes. Entonces, lo que esta persona está sufriendo es una desocialización, dejando de tener las consideraciones sociales que él tenía cuando trabajaba. Y entonces tiene que iniciar un nuevo aprendizaje para adaptarse a un mundo social diferente. Y eso es la resocialización. La desocialización y resocialización se dan aparte del proceso, digamos, normal de socialización. Por ejemplo, los que han vuelto de la guerra tienen que resocializarse porque tienen que adaptarse a un nuevo y diferente forma de vida que tenía él mientras estaba en la guerra. Entonces, esto siempre tienen muchos problemas, y esto de la resocialización, desocialización y resocialización es una forma de rehabilitación
que también puede darse a los delincuentes, drogadictos y otros casos similares. Pero no siempre la resocialización se emplea con fines tan loables. Bueno, también hay casos, perdón, donde la resocialización también se utiliza para mal, que son los que le llamamos el lavado de cerebro. El lavado de cerebro que se le hacía, por ejemplo, a los que se los tomaban prisioneros. Bueno, acá el libro habla de los comunistas chinos que mediante la combinación de diversos procedimientos psicológicos y sociales, como aislamiento, pequeños grupos, castigos y premios, etcétera, intentaban, con cierto éxito en general, no duradero, provocar en los norteamericanos hechos prisioneros durante la Guerra de Corea auténticas crisis ideológicas y su conversión al comunismo. Allí tienen ustedes un resumen donde él explica todo eso en forma de proceso y dan también unos ejercicios de autocomprobación que les vamos a entregar o sea, está ya en la tarea. La estructura de la personalidad. Bueno, en la psicología general se habla de rasgos, pero en la psicología social, la estructura de la personalidad está dada por el sistema de interacción con las otras personas que se realiza a través de los roles y estatus de la persona, que le dan la posición social de la persona. Acuérdense que es psicología social. No es que sea más o menos introvertido, más o menos amable, más o menos tal cosa, no. Los roles que son lo que se hace en interacción con las personas, entonces es lo que se da. Los roles son expectativas de conducta. Es lo que los demás esperan que nosotros hagamos. Si somos padres, esperan que eduquemos a nuestros hijos, que le demos disciplina, que le demos características, etc. Los roles pueden ser adscriptos o adquiridos. Los roles adscriptos son aquellos con los cuales la persona nace. Nace, por ejemplo, la persona que nació en Ubiraró, en Cucuó, por más que sea capital de departamento, lo que sea, es campesino porque nació en el interior, en el campo. No, el ser campesino no es un estatus, no es un rol adquirido, es un rol adscripto, porque depende del lugar donde uno nace. Roles adquiridos sí son aquellos que adquirimos por alguna razón, por estudio, por trabajar en eso, por hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, el granjero es un rol adquirido. Por más que lo realice en el campo, es un rol adquirido. ¿Por qué? Porque inclusive podemos tener granjas que hoy día hay para tener hasta en la casa, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar bien siempre, porque una cosa que yo les pongo en el examen es que me digan si el ser campesino es un rol adscripto o adquirido. Y ustedes tienen que decirme que es adscripto, porque depende del lugar donde nace. También depende de sus aspectos, de si es objetivo o subjetivo. Ahí, por ejemplo, entonces, y en su aspecto objetivo y en su aspecto subjetivo. El primer aspecto, que es el objetivo, es nosotros esperamos ciertos comportamientos de nosotros mismos. Ese es el rol subjetivo. O sea, yo espero ser una psicóloga comprensiva, que explique lo que pasa, que tenga paciencia, y a veces no tengo paciencia. Entonces, mi rol subjetivo es que yo tenga paciencia, pero si no tengo paciencia, no cumplo mi rol objetivo. Rol objetivo, entonces, son las expectativas de conducta que debe darse así, al ser visible a los demás. Y, por tanto, al ser roles tenemos que tener un sistema de roles, porque realmente no es que ejercemos un solo rol,
Yo, por ejemplo, tengo el rol de madre, tengo el rol de abuela, tengo el rol de profesora, tengo el rol de terapeuta. Es decir, en todos esos roles y todos esos juntos se llama role set o estructura de roles. Y eso están jerarquizados de un modo piramidal. Es decir, que aquello que yo considero lo más importante de lo que yo hago, ese es mi rol principal. Y los otros son sucesivos. O sea, tienen que ver con eso, pero es jerárquico. El primero, el que más yo me siento más identificada, y luego los otros roles que yo desempeño. ¿Sí? Luego viene el estatus, que es la imagen social en términos de prestigio. Es decir, es cómo me consideran o cómo consideran el rol que yo ejerzo. Consideran, bueno, en nuestro país, por ejemplo, el docente no es una persona que tenga, o sea, no es muy, ¿cómo se dice? Considerado. A veces, bueno, hubiera sido considerado, como dicen que fue considerado en el tiempo del el doctor Francia, donde solamente el maestro ganaba igual que el presidente, o en ese caso el dictador supremo, porque él consideraba que el docente era el más merecedor entre todos sus funcionarios. Entonces, esa imagen social, por ejemplo, me habían contado que en Estados Unidos ser granjero o el farmer es de mucho nivel. O sea, que cuando uno que era director principal, no sé cómo se llamaba, del MEC, fue allí y dijo que sus padres eran granjeros. Él, oh, dice que le dijeron todos, admirados, pero qué maravilla tener usted padres granjeros. O sea, depende del prestigio que tenga ese rol que él desempeña. Por eso se llama imagen social en términos de prestigio. Por ejemplo, a lo mejor el especialista en refrigeración cobra más caro que un ingeniero, pero el ingeniero tiene más estatus, ¿verdad? Entonces, es en ese, lo que hay que diferenciar bien entre roles y estatus, es que roles es lo que la gente espera que yo haga siendo docente. Estatus es en qué lugar me considera de prestigio, si me pondría de aquí de al lado nomás o si me pondría al frente. Pues. Las clases también, como los roles, hay adscriptos o adquiridos. El estatus adscriptos, por ejemplo, es el rol, el estatus que tenga el rol de padre o madre, que siempre es considerado, o el estatus de presidente, ¿verdad? Que se considera, perdón, ese no es adscripto, es adquirido. El estatus es el prestigio que se tiene. Entonces, el rol es lo que los demás creen que hacemos, mientras que el estatus es lo que creen que somos. Más claro, dice, nuestra personalidad es como una moneda, analizada desde una cara. La vemos en su aspecto dinámico de roles, vista desde la otra cara se nos aparece en su aspecto relativamente estático de estatus. Ambos fenómenos en el fondo hacen referencia a la misma cosa contemplada de los ángulos distintos. Nuevamente, allí tienen un pequeño resumen en el libro y también los ejercicios de autocomprobación que nosotros le damos al final. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por ahora y en la próxima clase continuaremos los otros aspectos sociales, el aspecto social de la persona. ¿Sí?